Hay muchas personas que han muerto y resucitado y regresan con un testimonio increíble que hasta el día de hoy la ciencia no puede explicar, pero tampoco puede negar. Muchas de sus experiencias son muy similares. ¿Será esto la prueba de que el alma sigue viviendo después de la muerte? En los últimos estudios nos enfocamos en varios pasajes bíblicos que claramente apuntan a un estado inconsciente después de la muerte hasta el día de la resurrección. Pero una objeción siempre surge a este punto bíblico, y es el de señalar a todas las personas que han muerto y dicen regresar ya habiendo experimentado algo en el más allá. Y ya que esta objeción está basada en experiencias personales, no estaremos mirando la evidencia bíblica en este video, sino que estaremos examinando la evidencia de estas experiencias, la información, los datos, las estadísticas, para ver si debemos como cristianos aceptar estas experiencias como afirmación que el alma sigue consciente después de la muerte. Para dejar mi posición clara, mi aserción a la luz de la evidencia que estaremos examinando es la siguiente. Si es que vamos a aceptar estos testimonios y experiencias como hechos reales, es decir, que los acontecimientos en estas experiencias reflejan una verdadera realidad de lo que acontece después de la muerte, nosotros como cristianos necesitaríamos cambiar nuestro entendimiento completo de la Biblia, por lo cual veo dos opciones. Una, aceptar estas experiencias y como resultado cambiar muchas de nuestras doctrinas. O dos, aceptar que lo percibido en estas experiencias no necesariamente muestran la realidad de lo que acontece. Debería agregar, el punto de este video no es hacer sentir mal a nadie si es que ellos o uno de sus seres queridos han tenido una de estas experiencias, ni busco disminuir o descontar la realidad de lo que ellos han experimentado. Creo que la mayoría de estas personas que dicen tener estas experiencias están contando la verdad sobre algo que realmente percibieron. Lo único que busco hacer es examinar el conjunto de la evidencia para ver si concuerda con la palabra de Dios. Antes de entrar en las estadísticas, vamos a hacer una pregunta muy simple. ¿Qué es lo que esperamos encontrar? Si es que estas experiencias muestran una realidad verídica de lo que acontece con nuestras almas después de morir y lo que entendemos de la Biblia es correcto, ¿qué resultados esperamos? Yo sugeriría tres cosas básicas que esperaríamos ver en estos resultados. Una, todos o por lo menos casi todas las personas que mueren por un periodo de tiempo y son resucitadas deben haber experimentado algo. Dos, si es que hay experiencias tantas positivas como negativas, o sea, del cielo o del infierno, esperaríamos encontrar que la mayoría de la gente tiene una experiencia negativa, ya que según la Biblia son pocos los que se salvan. O tres, si la experiencia es positiva y la persona no había aceptado a Cristo como su Salvador, esperaríamos que Dios, al darles una segunda oportunidad y una revelación del más allá, les dejaría claramente impresionado la necesidad de salvar su alma con esa segunda oportunidad. Se estima que un 4% de personas, por lo menos en Europa y Estados Unidos, han tenido una experiencia cercana a la muerte, o SM. Estamos hablando de entre 30 a 40 millones de personas solamente entre Estados Unidos y Europa. Resulta innecesario decir que no hay escasez de información. Pero ¿qué es lo que nos muestran los estudios que han hecho sobre estas experiencias? En un estudio de 1.300 personas, los encuestadores encontraron temáticas muy similares, aunque como menciona uno de estos doctores de estas investigaciones, no hay dos experiencias que sean iguales. En cuanto a las temáticas comunes, las más atestadas son: un 75% de personas reportó experiencias fuera del cuerpo, un 74% reportaron sentidos intensificados percibiendo una realidad más real que la normal, un 76% experimentó emociones muy positivas como paz profunda, gozo y amor incondicional. Aquí podríamos decir, bueno, ahí está, la mayoría de estas personas experimentaron la separación del alma y el llegar ante la presencia de Dios. Pero no es tan sencillo como eso, porque en primer lugar, ¿qué hacemos con el otro cuarto de personas que no experimentaron lo mismo? Pudiéramos decir, bueno, estos son los que se iban a perder. En este caso, considerando que este estudio fue tomado de entre la población general y no un grupo específico de cristianos, tendríamos que decir que el mundo no está tan mal como pensamos, que en realidad la mayoría de las personas, es decir, 3 de cada 4, son salvas,
sin importar sus inclinaciones religiosas. Un 34% de personas experimentaron haber pasado entre el conocido túnel de luz. ¿Qué pasó con los otros 2 tercios? No sé, quizás Dios tenga diferentes modos de transportación. Un 57% se encontró con seres místicos y muchos de ellos seres queridos. Un 22% experimentaron una revisión de vida, donde ven momentos de su vida reproducidos ante ellos. Cabe mencionar que la narrativa más común en los que experimentaron esto es que ellos mismos se juzgaban, no un juez externo. Entonces vemos que surgen muchas de estas temáticas en común, aunque cada quien dice tener su propia experiencia distinta. Y ahí está un problema. Si la percepción de estas experiencias fuera realidad, hubiera una consistencia entre todos. Digo, si es Dios quien los está llamando ante su presencia para rendir cuentas, habría una experiencia casi idéntica entre todos ellos, mas los datos no nos muestran esto. Otro estudio publicado por el Dr. Pim van Lommel fue hecho en Holanda y nos muestra algo muy interesante. Tomemos en cuenta que durante el periodo en cuestión de este estudio, se estima que la población cristiana en Holanda era entre 55 a 65% cristiana, con la mayoría de ellos identificándose como católicos romanos. ¿Qué encontraron? Ellos reportan, entre los años de 1988 al 1992, se incluyeron en el estudio 344 pacientes consecutivos que se habían sometido a un total de 509 reanimaciones exitosas, o sea que fueron resucitados. Todos los pacientes de nuestro estudio habían estado clínicamente muertos y en la primera etapa del proceso de morir. Encontramos que 282 pacientes no tenían ningún recuerdo del periodo de su inconsciencia, mientras que 62 pacientes, el 18% de los 344, informaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. De estos 62 pacientes con recuerdos, 21 pacientes tenían algún tipo de recuerdo, habiendo experimentado solo algunos elementos. Tuvieron una SM superficial con una puntuación baja. Debido al diseño prospectivo del estudio, también incluimos a estos pacientes, y 42 pacientes informaron una experiencia central, 18 pacientes tuvieron una SM moderadamente profunda, 17 pacientes reportaron una SM profunda y 6 pacientes una SM muy profunda. Se reportaron los siguientes elementos. La mitad de los pacientes con SM eran conscientes de estar muertos y experimentaron emociones positivas. El 30% tuvo una experiencia de túnel, observó un paisaje celestial o se encontró con personas fallecidas. Aproximadamente una cuarta parte tuvo una experiencia extracorporal, comunicación con la luz o percepción de colores. El 13% tuvo una revisión de vida y el 8% experimentó la presencia de una frontera. Todos los elementos conocidos de una SM fueron reportados en nuestro estudio, con la excepción de una SM aterradora o negativa. Para nuestra sorpresa, no identificamos diferencias significativas en la duración del paro cardíaco, 2 minutos u 8 minutos, ni en la duración de la inconsciencia, de 5 minutos a 3 semanas en coma. Cualquier tipo de creencia religiosa o incluso su ausencia en personas no religiosas o ateas fue irrelevante, y lo mismo ocurrió con el nivel educativo. Para reiterar lo que encontraron, el 82% de estos pacientes no tenían ningún recuerdo del periodo de su inconsciencia. Y no es que simplemente estoy escogiendo un estudio a mi conveniencia, sino que la mayoría de los doctores y científicos que están en este campo de estudio reportan lo mismo. Alrededor de 20% solamente de los que regresan a la vida reportan tener una de estas experiencias. Y no solamente fue eso, sino como leímos, para el 18% de personas que tuvieron una experiencia, ninguna fue negativa. Ahora, este sí es un resultado aislado, ya que en la mayoría de estos estudios, las personas que tienen experiencias negativas casi siempre caen entre el 10 al 20%. Si los datos son precisos y lo percibido es realidad, esto significaría que entre el 80 al 90% de personas no irán al infierno, una vez más, sin importar sus inclinaciones religiosas. ¿Concuerda esto con lo que vemos en nuestro mundo actual o con lo que dice la Biblia? Mateo 7:14, por ejemplo, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Dr. Bruce Greyson, que ha dedicado la mayor parte de su vida a este campo de estudio, escribe diciendo: algunos investigadores han sugerido que las características personales de quienes experimentan SM desempeñan un papel en la aparición de SM angustiosas,
Rawlings argumentó que todos aquellos que no han reconocido a Jesús como Salvador y no han aceptado su muerte en la cruz como castigo sustitutivo por sus propios pecados tendrán una SM infernal y, de hecho, una vida eterna infernal, sin importar cuán buenas y admirables hayan sido sus vidas. Él consideraba que el amor divino incondicional reportado en la mayoría de las SM placenteras era un engaño del diablo. Sin embargo, los datos no respaldan las afirmaciones de Rawlings. En un análisis no publicado de 443 personas con SM proveniente de la base de datos de la Universidad de Virginia, la tasa de SM angustiosas fue del 13% entre quienes eran católicos romanos en el momento de su experiencia, 9% entre protestantes, 8% entre judíos, 6% entre ateos y 6% entre agnósticos, diferencias que no fueron estadísticamente significativas. En conjunto, las SM angustiosas fueron reportadas por el 11% de los cristianos y por el 9% de los no cristianos. Y cabe mencionar que entre el porcentaje ya bajo de los que experimentan algo negativo, muchos no necesariamente experimentan el infierno. Muchos describen simplemente un lugar de oscuridad o un lugar vacío donde sienten mucho frío o una desolación aterradora, aunque también hay quienes experimentan lo mismo pero perciben diferentes sentimientos. Por ejemplo, un hombre describe su experiencia de esta manera: era la oscuridad más profunda que jamás había conocido. Me sentía completamente seguro en mi oscuridad. Había regresado a casa, a un estado más allá de todo peligro, donde ya no necesitaba ni deseaba ver nada, porque todo lo que pudiera necesitar ya era mío. Toda la experiencia fue dichosa. El capullo que era yo se abrió en respuesta a ese sol negro, que también era paradójicamente mí, yo. Yo era el alfa y el omega, el principio y el fin del proceso de creación. La brillante conciencia oscura es toda la felicidad que podría desear. Y como escribe el Dr. Raymond Moody en uno de sus libros, ya sea que la tenga un hindú en la India, un musulmán en Egipto, un cristiano en los Estados Unidos o un ateo en Islandia, los mismos elementos fundamentales de la experiencia cercana a la muerte están presentes en todos. El Dr. Bruce Greyson, en su libro titulado After, dice que muchos de los que tienen estas experiencias despiertan con lo que ellos perciben ser el propósito de la vida. ¿Cuál es? ¿Glorificar a Dios? ¿Ser fieles discípulos de Jesús? No, según ellos es cultivar mejores relaciones, expresar nuestro amor y ser más altruistas. Sin duda, muy buenos sentimientos y buenos consejos, pero si Dios les está dando una segunda oportunidad a la vida, ¿no sería que les dejaría claro que deberían de buscar más de Él para poder ser salvos? Mas no hacen mención de Dios aquí. Y para ser claro, la mayoría de ellos sí dicen experimentar un ser de luz que ellos mismos perciben ser Dios. En otras palabras, no es simplemente que no pudieron conocer a Dios y por eso Dios no les alcanzó a dejar un mensaje antes de regresar, sino que aún después de haber llegado frente a este supremo ser, el entendimiento que se llevan sobre lo que es el propósito de la vida no es el mismo entendimiento que llevamos nosotros como cristianos, que nos enseña la Biblia que debemos de llevar. El Dr. Jeffrey Long reporta que han habido varias personas que regresan con habilidades especiales. ¿Cuáles? Una conexión con el mundo espiritual. Incluso algunas personas regresan y se convierten en mediums, lo cual nos llevaría a creer que estas personas experimentaron el amor y la paz y aún así regresaron para hacer algo que Dios claramente prohíbe y detesta. Además dice: he revisado las respuestas entre los encuestados y es impactante la evidencia que hay de un entendimiento que estas personas han vivido vidas previas. En otras palabras, la reencarnación. Pero no tienes que fiarte de sus palabras solamente. Puedes escuchar y leer el montón de testimonios que hay acerca de estas experiencias, y te garantizo que vas a encontrar temáticas comunes entre muchos de ellos, que no concuerdan con lo que conocemos de la Biblia. Cosas como el gnosticismo, el panteísmo, la reencarnación, el espiritismo, etc. Estas experiencias antibíblicas no solamente están presentes en estos testimonios, sino que son muy comunes. Creo que a la luz de toda esta evidencia tiene mucho sentido considerar la posibilidad que aunque muchos tienen estas experiencias con temáticas muy similares, son interpretaciones solamente sobre lo que experimenta la conciencia misma o el alma, como le quieras llamar, sobre lo que ocurre en los últimos momentos, cuando el cuerpo se comienza a apagar y la conciencia ahora es libre para conectarse con el mundo espiritual, si tan solo por unos momentos.
En este caso, las interpretaciones de lo que experimenta la conciencia en estos últimos momentos variaría bastante, basado en el entendimiento de cada persona, lo cual es precisamente lo que encontramos. Pero a la vez también habría un conjunto de sentimientos comunes que experimentaría cada persona, lo cual, una vez más, es precisamente lo que encontramos. Lo que quiero decir es que lo que ellos perciben sucederles no es necesariamente la realidad de la muerte, es su propio entendimiento de una experiencia que les revela una realidad, la realidad de que fuimos creados a la imagen de Dios y que tenemos una conexión inherente al mundo espiritual. Les daré un ejemplo. Se habló sobre una temática en común, lo que es la frontera o el punto de no regresar. Dice el Dr. Bruce Greyson que muchas personas ven cosas distintas que marcan esta frontera. Lo que puede ser una puerta para una persona en Norteamérica es un río para otra persona en Japón. O sea que la conciencia de la persona percibe un sentimiento, un entendimiento en sus últimos momentos, pero lo que experimentan es distinto. Lo que ven es meramente una interpretación de lo que sienten, no lo que realmente acontece. Pudiéramos especular de todas las posibilidades que hay y durar horas hablando acerca de este tema. Al final del día, creo que las experiencias distintas de tantas personas no dejan la menor duda de que hay algo más allá que este simple mundo físico. Cualquiera que estudie todo esto a fondo no puede negar que somos seres con la habilidad de conectarnos con el mundo espiritual. Pero en cuanto a usar estas experiencias para formar nuestras doctrinas, creo que la evidencia es clara y nos deja con una sola conclusión. Si es que queremos mantener la integridad hasta en lo más básico de nuestras enseñanzas y doctrinas bíblicas, no podemos aceptar la percepción de lo que sucede a estas personas como un reporte literal del estado intermedio. Por último, quisiera agregar que aunque creemos en el estado inconsciente entre la muerte y la resurrección, esto no significa ni exige que neguemos que hay una parte inmaterial o invisible del ser humano, lo que es la conciencia o el alma o nuestra mente, como le querramos llamar. Fuimos hechos a la imagen de Dios y creo que hay algo dentro de nosotros que tiene toda la habilidad de experimentar cosas en la atmósfera espiritual. El profeta Ezequiel dice que fue tomado en el espíritu. El apóstol Pablo dice: conozco a un hombre sin el cuerpo o fuera de él, no lo sé, pero que fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Juan dice que le dijeron: sube acá, y al instante estuvo en el espíritu. Estas cosas son reales, estas cosas todavía pueden suceder, y es muy probable que Dios use las experiencias de ciertas personas para darles un mensaje. No somos materialistas, mucho menos reduccionistas, reduciendo el ser humano solamente a lo material y la mente al conjunto de reacciones químicas en el cerebro. Pero en cuanto al estado intermedio de nuestra alma, no podemos ignorar lo que la Biblia claramente nos enseña.